Bien, este es el seguimiento de los otros tres indicadores de calidad que son para la evaluación de la calidad de los servicios de enfermería. Estos tres indicadores nos presentan la prevención de infecciones y seguridad del paciente. Como número uno, tenemos la prevención de infecciones de vías urinarias en pacientes con sonda vesical instalada, prevención de caídas en pacientes hospitalizados y como tercero, prevención de úlceras por presión en pacientes hospitalizados. Voy a presentar el número uno con definición del indicador, que es el porcentaje de pacientes con sonda vesical instalada, que cumple con los 9 criterios establecidos para su manejo y control. Estos criterios son condiciones señaladas en los principios básicos de la vigilancia, manejo y control de sonda vesical instalada, los cuales debe de cumplir el personal de enfermería para prevenir infecciones de vías urinarias. Tenemos la definición operacional, que es el conjunto de acciones que debe de realizar el personal de enfermería con el objetivo de prevenir infecciones de vías urinarias en pacientes con sonda vesical instalada en los servicios generales o especialidades. Su fórmula es el total de pacientes hospitalizados con sonda vesical instalada que cumplen con los 9 criterios de prevención de infecciones de vías urinarias establecidos durante el periodo y servicio a evaluar por 100 sobre el total de pacientes hospitalizados e identificados con sonda vesical instalada establecidos en el mismo servicio y periodo. Su estándar es un 100% con los pacientes que cumplen con los 9 criterios en pacientes con sonda vesical instalada para la prevención de infecciones de vías urinarias. Como sustentación tenemos las fuentes bibliográficas nacionales e internacionales referentes a infecciones de vías urinarias, la normatividad institucional o de la Unidad para la Vigilancia, Manejo y Control de Sondas Vesicales Instaladas, la NOM la norma oficial mexicana 168 SSA1 de 1998 del expediente clínico y la norma oficial mexicana 045 SSA02 SSA2 2004 para la vigilancia epidemiológica, prevención y control de infecciones nosocomiales. Bien, los 9 criterios o instrucciones para el observador son las siguientes. Como número uno tenemos que la bolsa recolectora se tiene que mantener por debajo del nivel de la vejiga. Este debe de tener solamente el 75% de capacidad de la misma. No tiene que estar colocada sobre el piso o alguna superficie sucia. Este tiene que estar instalada por debajo del nivel de la vejiga, independientemente de la posición del paciente, o esto es con el objetivo de evitar que la orina regrese. Como número dos, tenemos la sonda vesical que tiene que estar fija de acuerdo al sexo del paciente. Este va a depender por género. En mujeres es en la cara interna del muslo y en hombres es en la cara antero superior del muslo. Se tiene que revisar que la fijación permita la movilidad del paciente y que no obstruya la permeabilidad de la sonda y que no haya tracción de la misma. Como criterio número 3 tenemos la sonda que se encuentra con membrete de identificación. Este tiene una fecha de instalación y el nombre completo de la persona que lo instaló. En el número 4 es el sistema de drenaje se tiene que mantener permanentemente conectado. Este no debe de estar desconectado por ningún motivo, tiene que estar conectado al drenaje y a la bolsa recolectora. El dispositivo de salida de la misma tiene que estar colocado en la guarda y debe de tener cerrada su perspectiva pinza. Tenemos el número 5, es el registrar datos referentes al funcionamiento de la sonda y tubo de drenaje, en donde tenemos que observar que esté registrado en las notas de enfermería. Como número uno, que la sonda y el tubo de drenaje deben de permitir fluir la orina libremente, que no estén pinzados, torcidos o tengan algún tipo de presión por un objeto externo. Esto pueden ser los barandales de la cama o algún otro objeto. No debe de haber fisuras, la sonda no debe estar flácida o sus paredes colapsadas. No debe existir tampoco ningún tipo de fuga. Como número 6 tenemos el registro de días de instalación de la sonda y
corroboración de prescripción médica. Este debe de estar anotado en los registros clínicos de enfermería, los días de instalación de la sonda, los cuales deben de coincidir con los datos del membrete de identificación y la indicación médica. Esto es muy importante para evitar algún tipo de error. Como número 7 tenemos el reporte de ausencia o presencia de signos y síntomas que evidencien infección de vías urinarias. Esto tiene que estarse reportando y revisando constantemente para evitar algún tipo de infección. Se tiene que reportar en las notas de enfermería y ser constante con el paciente. Las características macroscópicas de la orina son hematurina, orina turbia, sedimento entre otras. Los picos febriles, el dolor suprapúbico o en flancos derecho o izquierdo del abdomen. Tenemos como número 8 el realizar y registrar medidas higiénicas al paciente. Este debe estar reportado en las notas de enfermería también, en las medidas higiénicas realizadas al paciente. Eh, Esto puede ser cuando lo permite el paciente y revisar siempre la zona periuretral que esté limpia y libre de secreciones. En la número 9 debemos anotar las medidas de orientación proporcionadas al paciente o familiar. Estos se deben de revisar en los registros clínicos de enfermería que deben de estar anotados. Las acciones de orientación proporcionales al paciente y familiar con relación a los cuidados de sonda vesical y bolsa colectora. Como segundo indicador tenemos la prevención en pacientes de caídas en pacientes hospitalizados. La definición del indicador es el porcentaje de pacientes con factor o factores de riesgo en caída. Estos deben de cumplir 7 criterios establecidos que están señalados en la clasificación de pacientes hospitalizados con riesgo de caídas y los cuales se debe de cumplir dentro del personal de enfermería para prevenir caídas dentro de un hospital. Como definición operacional, tenemos el conjunto de acciones que debe realizar el personal de enfermería para prevenir caídas a pacientes hospitalizados en los servicios generales o de especialidades. Su fórmula es el total de pacientes con riesgo de caída dentro de un hospital que cumplen con los 7 criterios establecidos durante el periodo y servicio a evaluar por 100 sobre el total de pacientes de la muestra que cuentan con riesgos de caída dentro del hospital establecidos en el mismo servicio y periodo. Su estándar es del 100% en los pacientes que cumplen con los 7 criterios para la prevención de caídas dentro de un hospital. Su sustentación son las fuentes bibliográficas nacionales e internacionales referentes a la prevención de caídas hospitalarias. Tenemos la normatividad institucional o de la unidad para la clasificación, vigilancia y manejo en pacientes con riesgos de caída dentro de un hospital y la norma oficial mexicana 168 SSA 1998 del expediente clínico. Igual les voy a presentar los 7 criterios o las 7 instrucciones para el observador. Durante estas tenemos el criterio número 1 en donde nos permite la valoración y el registro de factores de riesgo de caídas en el paciente durante la estancia hospitalaria. Bien, para esto siempre se tiene que registrar en los registros clínicos de enfermería. Debemos de revisar que estén anotados. En las unidades médicas deben de contar con el protocolo de la clasificación del nivel de riesgo y en unidades médicas que no cuenten los factores reales o potenciales de riesgo, entre otros, se tienen que encontrar la edad, los problemas de equilibrio, la incapacidad que afecte la movilidad o deambulación del paciente, los periodos postoperatorios, estados de ayuno prolongado, el estado nutricional, problemas de visión, el reposo prolongado. Son puntos muy importantes que se tienen que valorar y registrar dentro de este. En el criterio número 2 tenemos el establecimiento en el plan de cuidados, las intervenciones de enfermería de acuerdo al riesgo de caída, en donde por observación y por los registros de enfermería, las intervenciones de carácter preventivo deben de ser planeadas en donde se esté aplicando y sea correspondiente al nivel de riesgo determinado. Como número
3 tenemos el utilizar los recursos disponibles y necesarios para la seguridad del paciente. El personal de enfermería tiene que hacer el uso apropiado de los recursos físicos, materiales o de mobiliario destinados a la seguridad del paciente. Algunos pueden ser los barandales de la cama o de la camilla, los interruptores del timbre de llamado y el de lámpara de luz, el banco de altura. Tenemos la silla para baño, la silla de ruedas que debe de permanecer con el freno. En caso de que haya algún desperfecto o descomposturas en cualquiera de los alimentos de seguridad, tenemos que verificar que el personal de enfermería debe de haberlo reportado. Como número 4, tenemos la información al paciente y al familiar sobre el riesgo de caída. Es muy importante siempre avisarle al familiar o visitante el riesgo de caída o las condiciones del paciente. Como número 5 tenemos orientación sobre el uso y manejo de equipo y elementos para la seguridad del paciente. Em, Tenemos que verificar que esto se lleve a cabo. Como algunos aspectos a mencionar, tenemos las normas de seguridad, la importancia y motivos de la sujeción, así como la necesidad de comunicar al enfermero el cómo mantener la cama en un nivel más bajo, más alto, dependiendo de la comodidad del paciente, el uso del timbre de llamado o intercomunicador, el beneficio de mantener el banco de altura debajo de la cama cuando no esté en uso. La importancia de solicitar ayuda, las ventajas que debe de haber en la utilización de la silla del baño en la regadera, la importancia de que de que se descansen los pies en la silla de ruedas, este debe de ser abatido cuando el paciente se incorpore a caminar o cuando se vaya a sentar. Tenemos como número 6 la revaloración y ajustación de acuerdo al estado del paciente, las intervenciones de enfermería establecidas en el plan de cuidados. Tenemos que verificar que este criterio se lleve a cabo en donde nos aseguremos la continuidad o modificación de las medidas de seguridad. Para esto es una valoración constante con el paciente. Como criterio número 7 y último tenemos el registro de presencia o ausencia de incidente o accidente que presente el paciente. Tenemos que revisar en las notas de enfermería el registro de accidentes o incidentes. En caso de que sean positivos, tenemos que ver si fue comunicado de manera inmediata y los posibles motivos de la caída. En las instituciones, unidades en donde se encuentre con protocolos diferentes para el reporte de incidentes o caídas, tenemos que verificar si fueron elaborados estos reportes. Como último indicador, tenemos la prevención de úlceras por presión en pacientes hospitalizados. La definición del indicador es el porcentaje de pacientes con factor o factores de riesgo para desarrollar úlceras por presión. Estos cumplen con 5 criterios nada más, en donde están señalados en la clasificación de pacientes hospitalizados con riesgo de úlceras por presión y los cuales tiene que cumplir el personal de enfermería dentro del hospital. Tenemos la definición operacional como el conjunto de acciones que debe de realizar el personal de enfermería para prevenir úlceras por presión en paciente en los servicios generales o especialidades. Su fórmula es el total de pacientes con uno o más factores para presentar úlceras por presión dentro de un hospital que cumplen con los 5 criterios establecidos durante el periodo y el servicio a evaluar. Por 100 sobre el total de pacientes de la muestra que cuentan con uno o más factores de riesgo dentro de un hospital establecidos en el mismo servicio y periodo. Su estándar es del 100% de los pacientes que cumplen con los 5 criterios para la prevención de úlceras por presión dentro de un hospital. La sustentación que rige este indicador son las fuentes bibliográficas nacionales e internacionales referentes a la prevención de úlceras por presión en pacientes hospitalizados, la normatividad institucional o de la Unidad para la Prevención de Úlceras por Presión a Pacientes hospitalizados y la norma oficial mexicana 168 SSA1 1998 del expediente clínico. Los 5 criterios e instrucciones para el observador
tienen que llevarse a cabo en el lineamiento de la información brindada. Como criterio número 1 tenemos la valoración y el registro de factores de riesgo que predisponen al paciente para la aparición de úlceras por presión. Estos deben de estar anotados en las unidades médicas que cuenten con un protocolo, como la clasificación de riesgo. En las unidades médicas que no cuenten con protocolo, deben de tener pacientes seniles, estado nutricional, características de la piel, deficiencias motoras o sensoriales, alineaciones en los procesos de eliminación vesical, entre otras, que nos permitan valorar y registrar estos factores. Como número 2 tenemos el establecimiento del plan de cuidados y la ejecutación de las intervenciones de enfermería de acuerdo al riesgo. Esto debe de estar en los registros de enfermería, en donde nos indica que las acciones o actividades preventivas implementadas deben de ser correspondientes al grado de riesgo determinado. Algunos ejemplos son como las gráficas de rotación programadas, la movilización asistida, en donde esta tiene que ser pasiva o activa, dependiendo, dentro y fuera de la cama con frecuencia. Tenemos el mantenimiento de la piel, tiene que estar seca, limpia, lubricada, protegida principalmente en las zonas de fricción y en las salientes óseas. Para esto es eh, tener ciertos protocolos para prevenir las úlceras por presión. Como criterio número 3 tenemos que utilizar los elementos disponibles y necesarios para prevenir la aparición de úlceras por presión. Tenemos que verificar que de acuerdo al riesgo evaluado, la disponibilidad del equipo y las condiciones de este, que el personal de enfermería debe de dar el uso apropiado. Tenemos algunos aspectos a revisar: el uso de la cama con colchón, hule, espuma, depresiones alternas o neumáticos o de agua, la utilización de almohadas de diferentes tamaños, cojines neumáticos, para ponerlos en las posiciones correctas e indicadas para prevenir las úlceras por presión, el uso de jabones neutros, el uso de ropa de cama seca y limpia para prevenir humedad, la utilización de dispositivos protectores como los apósitos elaborados a base de hidrocoloides y las espumas de poliuretano. Uso de productos para lubricar la piel e hidratar la piel. Como criterio número 4 es la orientación al paciente y familiar sobre las formas de prevenir las úlceras por presión. Para esto se tiene que hablar con el paciente, familiar o visitante, eh, para orientar sobre la condición de riesgo y la importancia de estas acciones para prevenir las úlceras por presión. En caso de que ya exista una lesión, debemos de evitar la infección o la extensión. Es muy importante siempre mantener y desaparecer este tipo de herida con los cambios de posición y la frecuencia, la realización de ejercicios pasivos para estimular la circulación, la revisión diaria de la piel del paciente. Esto es muy importante, siempre hacerlo en cada turno. Lubricar la piel, hidratar la piel, la utilización de elementos de ropa limpia, almohadas, colchón, este, entre otros, como los cojines, la higiene del paciente, los signos de alarma en la aparición de lesiones como el enrojecimiento, la irritación u otros cambios de coloración, y el consumo de una dieta indicada. Todo esto es muy importante. Tenemos como criterio número 5 y último la revaloración y ajustación de acuerdo al estado del paciente, de acuerdo a las intervenciones de enfermería establecidas en el plan de cuidados. En este tenemos que verificar por cada turno que los registros de enfermería debe de estar el reporte de valoración del estado del paciente, de tal forma que haya continuidad o modificación de las intervenciones planeadas para asegurarnos de que su seguimiento en las medidas de prevención de úlceras por presión sea correcto y frecuente. Bueno, esto sería todo. Muchísimas gracias por su atención.